genética, mi nombre es Cintia, les voy a dar el teórico de introducción al ADN, vamos a ver un pantallazo general de manera de repaso acerca de la estructura del ADN y del ARN, de las propiedades del ADN y del dogma central de la biología. Bien, el ADN, como ustedes ya saben, es el ácido desoxirribonucleico y es el lugar donde reside la información genética de los organismos. Es donde el ADN transporta la información química que permite la transmisión de manera exacta de la información genética de una célula madre a sus células hijas y de una generación a la siguiente. La estructura primaria del DNA es la que da la especificidad a las secuencias de aminoácidos o a otros grupos funcionales como el RNA. Entonces sus alteraciones son importantes y son de interés para la genética médica. El DNA está compuesto por unidades que se llaman nucleótidos, que se repiten miles de veces a lo largo de la molécula, y el nucleótido está formado a su vez por 3 unidades, un azúcar de 5 carbonos, una base con nitrógeno y un grupo fosfato. En cuanto al azúcar, puede ser una ribosa o una desoxirribosa, dependiendo si es DNA o RNA. Esto hace que la presencia del oxidrilo en el carbono 2 de la pentosa hace que sea más lábil el RNA que el DNA que no posee este oxidrilo en la posición 2. Y el ácido fosfórico le da propiedades de carga negativa a los ácidos nucleicos, dependiendo del ambiente. Y bueno, que es muy importante esta carga negativa para el empaquetamiento del DNA. En cuanto a las bases nitrogenadas, pueden ser, según su anillo, pueden ser una perimidina o una purina. Las bases nitrogenadas, bueno, tienen distintos grupos funcionales en las distintas posiciones, que en el caso del DNA encontramos adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del RNA, en lugar de timina encontramos uracilo. Bueno, acá tenemos una síntesis de las pirimidinas, de las purinas, su ubicación de la pentosa, del grupo fosfato y cómo se disponen en una cadena simple, el polinucleótido. Bueno, si no contamos con el grupo fosfato, se llaman nucleósidos. Y en caso de contar con los 3 grupos, con las 3 unidades, se llaman nucleótidos. Acá tenemos una síntesis de las diferencias entre el DNA y el RNA. En cuanto al azúcar, que ya lo dijimos, las bases nitrogenadas y la estructura del DNA es de hebra doble, es complementaria y antiparalela, mientras que el RNA es de hebra simple. Y la ubicación del DNA solamente en el núcleo o en la organela mitocondrial. Y en el caso de las plantas, en el cloroplasto. Y en el RNA se encuentra en el núcleo y citoplasma. Y la función del DNA codifica para genes, tiene la información genética, pueden ser genes o pueden ser secuencias reguladoras, regiones reguladoras también, o DNA sin sentido. Y el RNA, tenemos distintos tipos de RNA, pero en general tenemos el mensajero, transferencial, el ribosomal, y los RNA nucleares, o nucleolares también. Después, en cuanto a la estructura doble del DNA, en las bases nitrogenadas se aparean gracias a los puentes de hidrógeno, que en el caso del apareamiento de guanina-citosina se une mediante 3 puentes de hidrógeno. En el caso de la timina-adenina son 2 puentes de hidrógeno. Y otro que tenemos que destacar de esta estructura es que es antiparalela. Esto nos lo da la posición del carbono, del azúcar, de la pentosa. Entonces va de un extremo de 5 a 3, mientras que la otra cadena va de 3 a 5. La configuración original del DNA que fue escrita por Watson y Crick es esta doble hélice, y a su vez gira en el sentido de las agujas del reloj, y las 2 cadenas van opuestas y se unen por puentes de hidrógeno, que es muy importante estos puentes de hidrógeno para la replicación del ADN. Y para esto da la complementariedad y da la especificidad para los grupos funcionales también. También, si nosotros tenemos distintas hebras doble hélice y tenemos una que es más rica que otra en guanina-citosina, las uniones guanina-citosina, que recuerden que tienen 3 puentes de hidrógeno, mientras que las timinas adeninas tienen 2 puentes de hidrógeno.
¿Cuál es más fácil de desnaturalizar? Esto significa separar las dos hebras. Nosotros hablamos de un T-melting o TM, que es cuando logramos esta separación del 50% de las uniones de hidrógeno, mientras que el TS es lograr el 100% de la separación de estos puentes de hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos una hebra que tiene mayor composición de guanina-citosina, comparándola con otra hebra que tiene mayor proporción de timina-adenina, ¿cuál tiene el T-melting mayor? La desnaturalización, que es la separación de la doble hebra, también es común hablar de los procesos de renaturalización o hibridación. El término renaturalización se usa cuando se reasocian dos cadenas simples de ADN con perfecta complementariedad, mientras que la hibridación se asocia a una cadena de ADN y otra que puede ser ADN o ARN y que es muy común en las técnicas de biología molecular usadas como sonda, y por ello no necesariamente la complementariedad es perfecta, la complementariedad es del 100%. Recordemos, bueno, entonces los términos de paralelo y antiparalelo. Paralelo es que los dos tienen el mismo sentido, mientras al revés el antiparalelo. Esto nos da la ubicación, la orientación del azúcar de la pentosa, que tiene un extremo 3', el carbono 3' libre en un extremo, mientras que en la otra hebra el carbono 5', que es el que se une al fosfato, se encuentra libre. Y esto nos da los sentidos de ambas hebras y siempre van antiparalelas. Bueno, nosotros podemos encontrar el ADN de distinta estructura secundaria, que es la disposición espacial que adopta, y hay tres formas que se han descrito para el DNA. O sea, en cuanto a la disposición espacial, puede ser la forma B, que es la forma clásica que se encuentra en todos los libros, la que fue descrita por Watson y Crick, que es una hélice dextrógira, o sea que gira hacia la derecha, la doble hélice, y es la disposición espacial que se encuentra más común en la naturaleza. Mientras que la forma A también es una hélice dextrógira, pero no se encuentra de manera fisiológica. Mientras que la conformación espacial de la forma Z es levógira, es decir, que gira hacia la izquierda, y esta estructura suele encontrarse cuando hay muchos pares de bases guanina y citosina. Y también cuando está el DNA metilado. Esto quiere decir cuando la secuencia es muy rica en citosina y guanina, está como muy compactado, muy doblado, y cuesta más la separación de las doble hebras, como ya vimos anteriormente. Bueno, en cuanto a la estructura del ADN, podemos encontrar la estructura primaria, que es la secuencia, que es lo que da la especificidad, mientras que la estructura secundaria es la que vimos recién, que es su conformación, su disposición espacial, y la estructura terciaria, que se hace referencia a cómo se almacena el DNA en un espacio muy reducido, que en el caso de los eucariotas el DNA se encuentra asociado a proteínas histónicas, y el DNA que se encuentra unido a las histonas es la cromatina. Y esta cromatina puede encontrarse en distintos niveles de organización, como son los nucleosomas, el collar de perla, la fibra cromatínica, bucles y cromosomas. Acá tenemos los distintos niveles de organización y como vemos esto desde la molécula del DNA hacia adentro del núcleo, a un costado. Y la cromatina activa, que es la fibra de 30 nanómetros, que es la que se transcribe activamente o es más accesible a la transcripción. El proceso por el cual el DNA de una célula se copia con un mínimo de error se denomina replicación. Y esto es posible gracias a las propiedades del DNA, de mantener esta especificidad. También, esta especificidad se pasa del DNA al RNA gracias a la complementariedad de bases. Como ustedes ya saben, una molécula de ADN es una molécula muy larga con miles de nucleótidos, pero no solo es una cadena larga de nucleótidos, sino que se divide en unidades funcionales llamadas genes y otras unidades que se llaman reguladoras. Cada gen proporciona instrucciones para un producto funcional, no solamente para proteínas, sino que también puede dar un producto funcional como son distintos tipos de RNA. Algunos proporcionan instrucciones para construir moléculas de ARN funcionales,
como son el RNA de transferencia, el RNA ribosómico o RNA reguladores, también como vamos a ver más adelante. Estos RNA en general se estudian o son los más escuchados, el RNA mensajero, el de transferencia y el RNA ribosomal, que ya conocen sus características. Pero también en la naturaleza se encuentran otros tipos de RNA, que es importante que sepan, sobre todo que existen los RNA regulatorios que participan en la regulación de la transcripción y de la traducción. Entonces, ¿cómo es que la información genética puede pasar del DNA a una proteína o a otro producto funcional? Esto es gracias a los otros dos procesos de los ácidos nucleicos en cuanto a la transcripción y la traducción, en donde el RNA es el intermediario en esta transmisión de la información desde los genes al producto funcional. En la transcripción, la secuencia del DNA, que es de un gen, se copia para formar una molécula de RNA, que como dijimos se llama transcripción, porque significa que es reescribir o transcribir la secuencia del DNA en el RNA. Y en este proceso de transcripción tenemos una enzima muy importante que es la RNA polimerasa 2, que se une a un promotor que se encuentra en el extremo 5' del gen, o sea, adyacente al gen en la cadena sentido. Y mediante el apareamiento de bases complementarias hace que sea posible la formación de una cadena de RNA mensajero a partir del DNA antisentido. Bien, para que ocurra la transcripción es muy importante y juegan un rol muy significativo los factores de transcripción que son necesarios para este proceso de transcripción. Entre los factores de transcripción hay algunos que son generales y otros que son específicos. Los factores de transcripción generales son usados por todos los genes, mientras que los factores de transcripción específicos, que pueden ser de tejido específico, por ejemplo, se unen para iniciar la transcripción en momentos determinados y en ciertos tipos celulares. Y aparte de los factores de transcripción, la transcripción también se regula mediante otras secuencias que están distantes del gen, que son llamadas amplificadores y silenciadores, que pueden estar ubicados a miles de bases de distancia del gen a ser transcripto. Y los factores de transcripción contienen motivos, secuencias de aminoácidos que le permiten su unión al DNA y que le permiten unirse a secuencias específicas del DNA, o sea, motivos de aminoácidos específicos se unen a secuencias de nucleótidos específicas. Esto da la especificidad a que ciertas regiones del DNA puedan ser transcriptas mientras que otras no. En algunos casos, estos motivos pueden plegar el DNA, haciendo que las secuencias amplificadoras que se encuentran muy distantes al gen a regular pueda plegarse e interaccionar con los genes que tienen que regular estas secuencias reguladoras. En el proceso de transcripción se produce inicialmente un RNA mensajero inmaduro. Este RNA mensajero inmaduro posee intrones y exones, y a este RNA mensajero inmaduro se le adiciona una cola de poli A y una caperuza. Después, en el proceso de splicing, se forma el RNA mensajero maduro. Como recordarán, en el proceso de splicing, este proceso es por el cual se cortan y se empalman distintos exones que producen RNA mensajeros de distintas isoformas. Como se ve en el esquema, uno está formado por el exón 1, 2 y 4, mientras que el otro por el 1, 3 y 4 en distinto orden, y no el 2. Esta distinta manera de expresar un mismo gen aumenta la variabilidad en cuanto a la expresión de ese gen, para tenerlo en cuenta. Después, en la traducción, luego de la transcripción, viene la traducción, que pasa de la secuencia del RNA mensajero, se decodifica o se traduce al lenguaje de los aminoácidos, que es completamente diferente. En el RNA mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos del RNA. Recordemos que era la adenina, uracilo, citosina y guanina. Y que estos nucleótidos se leen en grupos de 3. Este grupo de 3 nucleótidos se le llama codones. Y este código de pasar de 3 codones a un aminoácido se llama código genético. El código genético
Bueno, tenemos 64 codones posibles, mientras que estos codifican solo para 20 aminoácidos, por lo que se dice que el código genético es degenerado. El código genético es universal porque aplica para todos los organismos, si bien en la mitocondria tiene otro código genético específico de la mitocondria, pero para el núcleo de las distintas eucariotas este código genético es universal para los distintos organismos. Se dice que el código genético tiene redundancia, pero no ambigüedad. Por ejemplo, aunque los codones que tenemos en la primera letra, por ejemplo con guanina, GAA y GAG, especifican ambos el ácido glutámico. Esto significa que es redundante, pero ningún codón especifica otro aminoácido. Cada codón especifica solo un aminoácido, pero distintos codones pueden especificar para el mismo tipo de aminoácido. Por ejemplo, acá tenemos, esto lo pueden hacer como ejercicio, esta secuencia se convierte primero a una molécula de RNA que se leería de esa manera y esta a su vez, utilizando el código genético, se traduce a esos aminoácidos. De esta manera, la secuencia de nucleótidos pasa a una secuencia de aminoácidos del producto final. Esta proteína puede estar involucrada por ejemplo, en el color de la piel o en el color de los ojos o en producir un marcador que va en la membrana celular o en un receptor o unirse a otra proteína para dar otro producto final o para el tema de los anticuerpos. Entonces, de esta manera, nosotros pasamos la información genética al producto final, que en este caso es una proteína, pero también puede ser una RNA, que puede estar involucrado a su vez en la regulación de otros genes, por ejemplo. Y de esta manera pasa la información del genotipo al fenotipo, que nosotros es lo que observamos. ¿Cómo impacta el cambio de un nucleótido, es decir, una mutación? Este cambio de nucleótido cambia el aminoácido para el que debía codificar ese codón. Este cambio en el aminoácido, que en este caso es muy distinto, produce un gran cambio en el plegamiento de la proteína final, que imposibilita que lleve de manera correcta su función y de esta manera lleva a una patología. Una representación de ello lo tenemos con el cambio de un solo nucleótido que lleva a la patología de la anemia falciforme, en donde cambia un solo nucleótido. En este caso cambia una timina por una adenina, que lleva a cambiar el aminoácido cargado negativamente de la glutamina a la valina, que no tiene carga. Y esto lleva a producir la proteína beta-globina, que produce glóbulos rojos con forma diferente que entorpece la circulación sanguínea. La central de la biología molecular representa cómo fluye la información genética que inicialmente se pensó que era unidireccional, o sea que iba del DNA a RNA y a proteína. Pero luego se descubrió que hay varias excepciones, como la retrotranscriptasa inversa de los retrovirus o los virus de RNA y los priones, entre otras excepciones.